Eh, la pandemia ha hecho estragos en nuestras vidas, principalmente a la gente del mundo con la que convivimos, a las que muchas veces escuchamos. No sé si les toca a ustedes, pero siempre nos cruzamos con algún vecino conocido que ha padecido, por algo ha padecido esta pandemia de una forma o de otra, y lo ha sufrido y no encuentra salida y no tiene hacia dónde ir, a quién acudir. Muchas veces nos pasa también a nosotros los cristianos, que en algún momento flaqueamos, nos debilitamos, y parecería que ese Dios al que vamos a conocer hoy, que es soberano absoluto, parecería que se fue de nuestras vidas, que desapareció. Es raro verlo de esta manera, pero cuando uno entra en crisis o uno empieza a flaquear, circunstancias de la vida que a uno los golpea, nos hacen flaquear y nos hacen dudar y nos confunden y nos hacen perder a veces la visión celestial, y empezamos a dudar de muchas cosas. Entonces, yo en esta tarde-noche simplemente quería que repasemos algunas historias bíblicas, que desde ya que están escritas en la Biblia, que hablan sobre la soberanía absoluta de nuestro Dios. Vamos a hacer un repaso muy rápido por algunas solamente, porque cuando abordé este tema me di cuenta de que podemos estar hablando meses sobre este tema. Entonces hoy simplemente lo que vamos a hacer es repasar algunas historias bíblicas y solo detenernos, enfocarnos en lo que necesitamos ver en esta noche, que es mostrarles o mostrar a quien nos está oyendo que Dios tiene el control de todo y que Él es soberano y que nada se escapa de sus manos, de su vista, aunque a veces tengamos que padecer nosotros, pasar por momentos difíciles, en momentos de angustia, pero ese Dios que es grandísimo, nunca se olvida de nosotros, siempre está pendiente de nosotros. También meditaba en que, saben que Mateito es chiquito y la tele confunde. Hoy vivimos en días donde aparecen superhéroes por todos lados. Todos superhéroes que vienen de otros planetas, que vienen a ayudar a salvar al mundo, a los seres humanos. Todo confusión, todas cosas que traen confusión a nuestros hijos, a nuestros chicos, a veces a los grandes también. Las grandes empresas productoras de televisión invierten millones en crear superhéroes y cosas que no existen, y dar soluciones o descansos sobrenaturales al ser humano, cosas que no existen, y se olvidan de Dios. Muy rara vez vamos a ver a esas empresas invertir dinero en mostrarle al mundo quién es Dios, y las cosas que hace Dios por nosotros, y las cosas que hará por nosotros. Así que veamos algunas cosas. Joaquín, la primera, por favor. Vamos a leer unos conceptos. Dice, soberanía de Dios. Todos sabemos, y lo hemos estudiado muchas veces en nuestra iglesia, que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. No vamos a entrar en estos detalles porque, como decía antes, son estudios muy profundos. Acá Eduardo ha dado estos temas y sabemos que son profundísimos, y nosotros simplemente los queremos mencionar para esta noche. Que Dios es autosuficiente. Dios y su creación es dependiente de él mismo. Es el gobernador supremo y altísimo Señor. No existe poder que pueda limitarlo o controlarlo. No existe nada que pueda juzgarlo. No existe ley fuera de su naturaleza que pueda obligarlo o dirigirlo. Dios es un ser infinito en sabiduría, poder, santidad y sensatez. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos, Joaquín, si querés pasar a la siguiente, cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho de gobernar el universo, que ha hecho para su propia gloria según su beneplácito. Es la figura que conocemos que nos relata Romanos 9:21, que dice que es como el alfarero sobre el barro, que lo puede moldear de la forma que él desee, y esa masa de barro la puede moldear para honra o para vergüenza. Todos conocemos la gráfica del alfarero cuando empieza a moldear una pelotita de barro,
que se puede convertir en algo maravilloso, o se puede haber equivocado, roto y haberse convertido en, como dice la Biblia, en vergüenza, en deshonra. Dios no está sujeto a ninguna norma o ley, ninguna fuera de su propia voluntad. Esto está en la siguiente diapositiva, Joaquín. Por cuanto Él es ley para sí mismo y no tiene obligación alguna de dar cuenta a nadie de lo que hace. Dice Isaías, o Isaías 46, 9 y 10, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero, todo lo que quiero. También hay el versículo de Lamentaciones, dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Si bien leemos estos conceptos así de forma rápida, como lo leí yo un poco a propósito y de forma seca, parecería que no estamos percibiendo la esencia de todo esto, el amor de Dios al crear el universo, al crear a la tierra, al crear al ser humano. Parecería que estamos leyendo un texto básico sin sentido y estamos viendo un Dios que es autosuficiente, que parecería que es déspota, perdón el término, ¿no? Pero no es así, porque miren lo que en la diapositiva siguiente encontré también una definición en un diccionario que me pareció fabulosa y me relajó también leerla y me hizo respirar, porque miren cómo dice, que lo subrayé en rojo a propósito, dice, cualidad de Dios que denota su libertad de cualquier tipo de restricción exterior. Él es libre para actuar como Él quiere, sin limitaciones, pero Él solo actúa en conformidad con su carácter, lo que significa que sus acciones no son arbitrarias, sino confiables y siempre para el bien de su pueblo. Todo lo que Dios hace es para el bien de nosotros. A veces parecería de que no es así, porque nos permite pasar por situaciones difíciles, situaciones que nos golpean, que nos dejan a veces dolor y lastimaduras muy grandes, pero así todo Dios lo hace por nuestro bien. Suena raro, pero es así. Dios lo hace todo por nuestro bien. Él no hace nada que quiera dañarnos a nosotros o destruirnos. Él en su amor piensa lo mejor para nosotros. Así que con este último comentario del diccionario me quedé tranquilo en cerrar estos tres conceptos del principio, de que Dios es, primero, que es confiable y siempre piensa en el bien de su pueblo. Siguiente diapositiva. Veamos algunos alcances de la soberanía de Dios. Desde ya que son muchísimos, muchísimos, que no podríamos verlos a todos, pero yo quiero tomar algunos para que los consideremos en esta noche, que quizás son los que primero nos vienen a la mente, los que tendríamos que tener presentes a diario. Y este es el más importante de todos. Dios es el soberano y creador del universo. Apenas abrimos la Biblia, con lo primero que nos encontramos es con la creación. Entonces, ahí yo mencioné algunos versículos nomás, que dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, allá lumbreras, creó la luz, creó también la luz para que dividiera la luz de las tinieblas. Bueno, en fin, no los voy a leer todos los versículos, lo están mirando ustedes mientras yo hablo, pero quería denotar eso, que Dios, lo primero que es soberano absoluto es en la creación del universo. Y por lo tanto, Él puede dominar esta creación como Él lo desea. Y si vemos la diapositiva que sigue, vamos a ver el primer ejemplo, que miren que si Dios es grande y soberano sobre el universo, que hasta hubo un día en el que pudo detener el sol y la luna. ¿Se acuerdan de la historia? Seguramente que sí. Ahí lo dice Josué 10, 12 al 14, en la derrota de los amorreos. Y lo leo, por si alguno no está mirando, dice,
El versículo 12 del capítulo 10 de Josué dice: entonces Josué habló a Jehová el día en el que Jehová entregó al amorreo de Ran delante de los hijos de Israel. Dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Iolón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jazer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Esta es una historia fabulosa de la Biblia. Para muchos puede ser una fábula. Muchos pueden no creerlo, pero yo ahí abajo, si se fijan muy chiquitito, copié un link que es directamente de la NASA, donde la NASA explica que ese día existió. Ellos en sus computadoras, en cálculos que hicieron, les faltan horas, no les cierran las ecuaciones, y entonces fueron a la Biblia y pudieron darse cuenta de que realmente esto sucedió, que el sol en un momento se detuvo y la luna también se detuvo. Así que no es una fábula, no es un invento, estamos viendo la soberanía de Dios, que no solo que creó el universo, sino que tiene potestad sobre él y puede manejarlo. Siguiente diapositiva, por favor. También podemos ver un poco sobre la soberanía sobre la naturaleza que tiene Dios. Y ahí tengo varios versículos. Primero, bueno, vemos Génesis 8:1. Estamos ahí recordando el diluvio. Bueno, sabemos todos que Dios inundó la tierra. En ese momento la tierra, el ser humano ya había alcanzado un nivel tan alto de pecado que Dios decidió construir un arca y quitar a Noé y a los suyos. Y ahí, ya casi terminando la historia, vemos en un versículo donde dice que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. ¿Cómo habrá soplado Dios para que desaparezcan las aguas que habían inundado toda la tierra? Pero bueno, sabemos que es su soberanía y su poder que lo hizo. También vemos otro caso en Éxodo. El Señor le dijo a Moisés: di a Aarón que tomara la vara. Estábamos hablando de las plagas de Egipto, ¿no? O vamos a hablar de las plagas de Egipto. Y que extendiera con la vara y tocara con ella las aguas, y las aguas se convirtieron en sangre, se convirtieron en color rojo, color sangre. Eso también demuestra la soberanía de Dios al actuar sobre la naturaleza. También vemos el caso ahí de Éxodo 14, donde Moisés, cruzando al pueblo de Israel por el Mar Rojo, una historia tan conocida, también extendió su mano sobre el mar y lo dividió, abrió paso para que el pueblo de Israel cruzara en seco por medio del mar. Y también vemos un caso más adelante, más fuerte todavía: destruir una ciudad completa. La historia de Sodoma y Gomorra, que vemos ahí que Dios destruyó la ciudad a causa del pecado, del mal que había allí, y lo destruyó enviando azufre y fuego sobre la ciudad. Hasta el día de hoy esa ciudad está destruida. El poder de Dios de simplemente con su voz enviar fuego y azufre y destruir toda una ciudad. Siempre hablamos sobre la soberanía, sobre la naturaleza de Dios, ¿no? Hay otra diapositiva que sigue. Aquí ya es el Señor Jesús, entre tantas historias que hay, tantos relatos de donde el Señor Jesús hizo milagros y hizo este tipo de demostraciones. Y una muy conocida, que es cuando calma la tempestad, ¿no? Ahí está en Marcos 4, y yo leo lo que está subrayado, que dice: levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La soberanía de Dios sobre la naturaleza, con solo hablarle, ella se calmó.
Y siguiendo otra diapositiva, Joaquín, y ahora van a pasar varias rápidas, también podemos recordar las plagas de Egipto. Ahí podemos ver cómo Dios alteró, cómo metió la mano en la naturaleza, demostrando el poder que él tenía, su soberanía sobre todas estas plagas que envió a Egipto. Y las recordamos así de forma rápida. Primero, que convirtió el agua en sangre, que lo vimos recién. Después tenemos la plaga de las ranas. Siguiendo tenemos las plagas que envió mosquitos, piojos y pulgas. Después envió la plaga de tábanos, moscas. No sé si en ese momento eran moscas o tábanos, pero, o por lo menos eran algo parecido. Después tenemos la peste del ganado. Tenemos las úlceras que mandó, enfermedades sobre la piel. Tenemos la lluvia de granizo ígneo, lo puse así porque siempre que pensamos en granizo pensamos en el clásico granizo nuestro de piedritas de hielo, pero se cree que este granizo era una mezcla de granizo con piedras volcánicas. Entonces era dañino por todos lados, porque no solo que generaba daño material frío, sino que también generaba partículas de calor. Era como una explosión volcánica, que cuando eso se junta con las nubes y todo, genera todas estas diferencias, que pueda caer granizo seco de hielo, pueda caer también piedras volcánicas y todo ese tipo de cosas. También vemos la plaga de las langostas, que son todos sucesos. Tinieblas también, dice que una oscuridad tan espesa que las personas no podían ver entre sí durante 3 días. Y pensaba, más que nada cuando pensaba en la plaga de las langostas, decía, claro, para el que no cree puede pensar tranquilamente, pero si la plaga de langosta los vemos, es común verlo en diferentes puntos del planeta, suele haber plaga de langosta o plaga de otras cosas. La diferencia de esto es que Dios siempre anticipó cuando estas cosas iban a pasar, y Él avisó. No es que cayeron como casos aislados. Él primero lo advirtió, y cuando lo advirtió, sucedió. Pasamos una más, dejamos de lado lo que mencionábamos de la soberanía sobre la naturaleza, y también agregamos la soberanía sobre la vida y la muerte. Ahí está la 10ª plaga de Egipto, que es la muerte de los primogénitos. Ahí lo tenemos las citas para el que quiera interiorizarse o después repasarlo. Pero Dios es supremo y soberano sobre la vida y sobre la muerte, al punto de haber podido aplicar esta plaga a los que no marcaban sus viviendas. Y después tenemos otro caso también muy conocido de cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro. Ahí estamos viendo la soberanía de Dios sobre toda vida y sobre toda muerte, rompiendo con todas las reglas de la vida de este mundo. A continuación, no sé si lo peguéis, Joaquín, la cita bíblica, que es Juan 11, así ahí está. No la vamos a leer toda, pero bueno. Marco que que Lázaro hacía 4 días que estaba dentro de ese sepulcro. O sea que su cuerpo ya estaba en descomposición, ya físicamente estaba descompuesto su cuerpo, desde ya que ya no vivía, ¿no? Como estamos viéndolo. Pero sin embargo Dios rompió la regla, hasta esa regla pudo romper de vida y hacer resucitar a una persona que ya estaba en estado de putrefacción. Después de 4 días pudo volver atrás con un milagro tan fuerte para esa época, ¿no? De resucitar a una persona, pero no deja más que mostrar que Él tiene poder y que es soberano sobre la vida y sobre la muerte también. Uno más, Joaquín. Soberanía sobre las autoridades. No voy a entrar mucho en esto, siempre los voy a mencionar.
pero Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Qué difícil es hoy en día pensar en esto, ¿no? Cuando vemos a los gobernantes, algunos gobernantes, las cosas que hacen, es difícil pensar que están puestas por Dios, y que si están ahí eso es porque Dios lo permitió. Pero bueno, la Biblia nos enseña que así es, y nos enseña que tenemos que estar sometidos a ellas, aunque no nos guste, porque realmente no nos gusta. Pero bueno, también estamos viendo aquí que Dios es soberano sobre toda autoridad. Después dice soberanía sobre la salud. Tendríamos que estudiar toda la historia del Señor Jesús para ver la cantidad de milagros que hizo. Hizo caminar paralíticos, hizo ver a ciegos, y curó otros tipos de problemas físicos y de salud, que no vamos a entrar en detalle, pero sí podemos a lo largo de la historia bíblica, de las historias que encontramos en la palabra de Dios, podemos ver que Dios sanó, a través del Señor Jesús sanó a muchísimos enfermos, y que hoy también sana. En su voluntad, Él hoy tiene el mismo poder y la misma forma de mostrar sanidad que lo hizo en aquel entonces. Y acá yo destaqué el caso de Pablo, porque sí, es cierto que a veces pedimos sanidad y puede no llegar la sanidad. Y por eso quise dejar el caso de Pablo, que todos sabemos quién era Pablo, era un discípulo del Señor. Y Pablo, como dice ahí en el versículo 7, que lo voy a leer para no errar en lo que voy a decir, dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, bástate mi gracia, por mi poder se perfecciona la debilidad. No se sabe muy bien cuál era el problema que tenía Pablo, puede ser la vista, o no sabemos. Pero sí sabemos que en este caso Dios en su soberanía tenía un propósito, sabemos que el propósito ahí lo dice Pablo, para que él no sea presumido. Entonces no lo curó, no lo sanó, no le respondió a su petición. Sí lo escuchó, porque le dijo, bástate mi gracia, pero en ese momento no lo sanó. Y es un poco difícil a veces de hablar hoy en día de la sanidad, porque hay religiones que prometen sanidad constante y prometen curación 100%. Y acá vemos que en la soberanía de Dios a veces la sanidad no llega. Y Él tiene su propósito, es soberano en estas cosas. Y yo no puedo meterme en la mente del Señor, no me daría la mente jamás para entenderlo a Él, de por qué a veces responde con sanidad y a veces no. A Pablo le dijo, bástate mi gracia, y Pablo se lo pidió 3 veces, y sabíamos la relación que tenía Pablo con Dios. Una más, Joaquín. Soberanía sobre la provisión. El milagro de los panes y de los peces, voy a mencionar únicamente. Hay muchas historias en la Biblia donde Dios le dio de comer o permitió que otros alimentaran a personas que estaban en momentos de hambre, en momentos de necesidad, y apareció la provisión divina en el momento exacto y oportuno. Y acá destaco lo que marqué en rojo, que los 5 panes y los 2 pescados alimentaron a 5.000 hombres y además a las mujeres y los niños, y sobró. ¿A qué quiero llegar a esto? Que lo digo con mucho respeto porque puede haber personas que están pasando necesidad, pero sí les puedo afirmar de que la matemática del Señor es totalmente diferente a la matemática que conocemos nosotros. Porque ¿quién en su correr en la vida no ha terminado un mes diciéndole al Señor, Señor, gracias porque no sé cómo llega a fin de mes con este sueldo? Y eso un poco lo vemos acá. Dios con poco hace mucho.
Y a veces nosotros, con lo poco que tenemos, cuando se lo dejamos a Dios y le decimos, Señor, esto es todo lo que tengo, y no sé cómo voy a llegar a fin de mes con esto, Él hace milagros, y llega a fin de mes y comimos todos los días. Yo creo que no hay hermanos que hayan pasado por hambre. Dios ha prometido que no nos va a faltar el alimento. Y acá lo vemos. Él en su matemática 2 más 2 es 5, no es 4 como todos sabemos. Entonces, hermanos, si estamos pasando por momentos de necesidad, estemos tranquilos, porque Dios no va a permitir que nos falte lo básico, lo esencial para nuestra vida, para nuestro alimento, y para los nuestros tampoco. Hay un montón de versículos que podríamos mencionar sobre esto, pero sería entrar en un estudio más allá de lo que estamos viendo en este momento. Pero lo importante es saber que Dios también es soberano en la provisión, y que no vamos a pasar hambre nunca, y Él no va a permitir que nada nos falte. Siguiente, soberanía sobre la prosperidad. Dios también es soberano sobre la prosperidad. Pero como vemos ahí, como leemos ahí, a veces confundimos la palabra prosperidad. Para el mundo, o para nosotros también, a veces hablar de prosperidad es hablar de cuánto tengo. Si tengo una casa, 2 casas, un auto, 2 autos, cuánto gano. Y acá la Biblia nos dice que la prosperidad se basa en 4 puntos, y puede haber algunos más, pero es prosperidad en lo físico, en lo financiero, en lo espiritual y en lo intelectual. Yo siempre recuerdo a Job, que Job era un hombre llegado a Dios, y Job era próspero en todo. Y bueno, todos conocemos la historia de Dios. Dios le permitió a Satanás probarlo sin que tocara su vida. Y Job, de tener todo, pasó a tener nada, a estar sin nada, abandonado, enfermo. Pero Dios después lo restauró y le multiplicó todo nuevamente y lo hizo un hombre feliz. Y por eso cuando escuchamos a veces hablar de prosperidad, que es muy común prender la televisión a la noche y ver muchísimos canales que prometen prosperidad económica, si uno se acerca a Dios, si uno colabora con grupos religiosos. Y Dios es soberano en la prosperidad, pero Él la maneja, no la manejan los hombres, ni entidades, ni iglesias, ni grupos religiosos. Así que en su voluntad, Él es el encargado de darnos lo que necesitamos, no darnos de más ni darnos de menos. Y Él sabe cómo lo reparte. Y no tenemos que ir más allá de lo que Él nos da. Tenemos que ser agradecidos de lo que tenemos, señores. A veces somos desconformes. Y sí, siempre la casa del de al lado es más linda que la mía. Y el auto del de al lado es más lindo que el mío. Pero Dios nos dio esto, y tenemos que ser agradecidos y estar felices y conformes con lo que el Señor nos da. Y desde ya que tenemos que pedirles al Señor que nos dé prosperidad, pero la prosperidad que le demos acá, que nos dé principalmente la prosperidad espiritual y la intelectual. Esa es la que más necesitamos para seguirlo a Él, para transmitir su palabra, para mostrarles al mundo quién es Dios a través de nosotros, y para que podamos ser luz en este mundo y en estos últimos tiempos que vivimos, que son tan complicados. Y yo acá tengo algo más, hablando de prosperidad, que no lo tienen ustedes, que lo arreglé porque lo quiero decir quiero ser muy piadoso al decirlo porque no quiero ofender a nadie, pero al principio lo había puesto y decidí sacarlo. Y hablando de lo que es de la prosperidad material, ¿no? Y me acordé de Génesis 3:19, que yo acá lo tengo anotado con la nueva versión internacional, y dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué quería llegar con esto? Que a veces le pedimos cosas a Dios, le pedimos prosperidad, y le pedimos trabajo. Hay mucha gente que quizás está pasando por necesidad laboral, han perdido sus trabajos. Y
Y pasa el tiempo y ese trabajo no llega. Y simplemente decir que el Señor también es soberano en eso, y que Él no lo está dejando pasar a eso, y Él está observando, y está esperando su momento. Y mientras ese momento llega, nosotros no quiere decir que no tengamos que salir a buscar trabajo, que no tengamos que preocuparnos por buscar el sustento para nosotros, para nuestra familia. Pero yo quiero que no perdamos de vista este versículo. Es una regla básica, creo, para el momento de orar y salir a buscar trabajo cuando le pedimos al Señor. Es la de ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Dios lo dispuso así, es una regla básica del trabajo. Nadie se va a hacer rico jugando a la lotería, menos un cristiano, ¿no? Dios no nos llama a eso, Dios no nos llama a milagros económicos. Él nos dice que tenemos que salir a trabajar y que nos va a costar juntar dinero. Vamos a sudar mucho para poder alcanzar lo que necesitamos para vivir. Así que si Dios te dio un poquito más, no sudás tanto, agradecerle a Él, pero en su regla básica de trabajo, dice que vamos a ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Así que no perdamos este concepto de trabajo, que hoy está tan desvirtuado con, a veces con ayudas sociales mal dadas o mal dirigidas, donde hay personas que se olvidan de la esencia de este versículo porque reciben alguna ayuda, que no digo que esté mal, pero sí tienen que considerar el hecho de que tienen que salir a buscar trabajo y ganarse el pan con el sudor de su frente. Y desde ya que Dios va a bendecir y va a prosperar. Como decíamos antes, ese sueldo chiquito, que cuando lo miramos decimos, ¿hasta dónde llego con esto? Dios puede hacer que lleguemos tranquilamente a fin de mes. La siguiente, Joaquín. Esto ya lo habíamos mencionado antes, pero soberanía sobre lo malo e intolerable. Sodoma y Gomorra sabemos que fue el extremo del pecado y la perversión. Y Dios no le quedó otra solución que destruirlo, desarraigarlo de la tierra. Nada, de cuajo, no quedó nada. Al día de hoy, nada hay ahí. Y tengamos en cuenta eso, que hoy vivimos en días donde existe Sodoma y Gomorra. A veces vemos en el noticiero comentarios, leemos anuncios, cosas de gente que vive como Sodoma y Gomorra. Que su cotidiano vivir es así, en maldad, en perversión, en cosas intolerables. Y Dios algún día va a hacer lo mismo, porque Dios repele, odia todo eso. No, no quiere saber nada con eso. Y en su soberanía algún día va a destruir todo eso también. Y acá un paréntesis para nosotros. A veces nosotros podemos vivir mal también. Si bien no podemos llegar al extremo de Sodoma y Gomorra, pero podemos vivir en pecado, podemos vivir en malas costumbres, podemos vivir haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y Dios en algún momento tiene que actuar de la misma manera que actuó con Sodoma y Gomorra si nosotros no reflexionamos. Entonces, si nuestra vida está desordenada, si hay cosas que tenemos que resolver, limpiar y desarraigar de nuestra vida, hagámoslo rápido, porque no sea cosa que nos pase como pasó a esta ciudad de Sodoma y Gomorra, que Dios tuvo que destruirlas de esa manera, después de tantas advertencias. Sin duda que Dios a diario nos advierte sobre las cosas que podemos hacer, que están bien, y las que no podemos hacer porque están mal. Así que está en nosotros tomar la decisión de corregir todo lo que tengamos que corregir para no padecer. Una más, Joaquín, por favor. Acá no voy a... lo llamé de esta manera, soberanía sobre lo que no vemos. Y todos entienden a dónde llego, ¿no? Con solo leerlo. Dios es soberano también sobre estas cosas. Él es el que puede
y lo hizo en la antigüedad, el sacar espíritus de las personas. Él es el que es soberano por encima de las huestes de maldad. Cosas que nosotros no vemos, pero están dando vuelta. Pero nosotros podemos estar tranquilos porque Dios con sus ángeles nos están protegiendo, nos están cuidando y manteniendo al margen de estas situaciones también, que sabemos que existen, aunque no las vemos. Y Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dejémosle este trabajo a Dios, no nos metamos en estas cosas, y desde ya que huyamos de estas cosas. No sería grato saber de cristianos que han coqueteado con este tipo de cosas, porque sabemos que no se debe hacer. Entonces, Dios es soberano también sobre estas cosas y nos protege y nos mantiene al margen de que puedan afectarnos. Pero tenemos que también nosotros mantenernos al margen de ellas. Siguiente, Joaquín. Soberanía sobre nuestras vidas. Un versículo muy conocido, Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Tenemos asegurada nuestra vida eterna. Todos los que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, sabemos que un día vamos a estar con Él. Y si nuestro cuerpo perece, muere, sabemos que nuestra alma está con el Señor eternamente. Ya no tenemos más muerte espiritual, somos de vida eterna, gracias al Señor que en su soberanía sobre nuestras vidas también se fijó y también nos dio la oportunidad de llegar a Él y tener vida eterna. Todavía no pases a la siguiente, Joaquín, ¿no? Y bueno, ya cerrando y reflexionando, después de que vimos de que Dios es soberano con respecto a nuestra vida, es soberano sobre la muerte, es soberano sobre toda la creación. Este Dios que vemos que en su momento detuvo el sol y detuvo a la luna, el Dios que sabe, como dice la Biblia, cuántos pelos tenemos y cuántos se nos caen, Él nos cuenta, Él sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza. Este Dios que hizo todas estas cosas es quien nos ama y nos cuida a diario. Aunque a veces pasemos por valles de sombra y de muerte, como dice la Biblia, o pasemos otras circunstancias que nos duelen o nos dañan, circunstancias que nos golpean, pero este Dios tan grande y soberano, del que recién decíamos, es el que nos ama y nos cuida a diario y nos acompaña en nuestro cotidiano vivir. En sus propósitos seguramente hay muchas cosas que no conocemos, por eso no entendemos a veces por qué nos pasan algunas cosas, algunas situaciones. Y por eso tenemos que descansar en Él y confiar en Él y saber que en su soberanía nada se escapa y que Él lo tiene todo calculado y planificado. Salmos 23:4 dice, aunque ande en sombra y valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundieron aliento. ¿Qué paz trae al Hijo de Dios saber que en los momentos de valle, de sombra y de muerte, Dios está con nosotros? Porque sabemos que nunca vamos a bajar más de lo que Dios nos permita, y no va a dejar que bajemos más de lo que podamos soportar. Y eso nos trae paz al alma, paz al corazón. Y ya cerrando con esto, simplemente quiero decir que en la soberanía de Dios, aquel que tiene el poder absoluto de todo, así todo, Él en un momento de la soberanía absoluta nos dio la posibilidad de elegir nuestro rumbo. Algunos le llaman libre albedrío. Dios, si bien es el soberano
y creador de todo, y dueño de todo, y gobierna todo, y maneja todo, en un momento nos dio la posibilidad de elegir. Elegir para vida eterna, elegir para muerte eterna. Elegir para salvación o elegir para destrucción. Eso lo ha puesto en nuestras manos. Entonces está la decisión en nosotros. Y ahora estoy hablando de aquellos que quizás escuchan sobre Dios por primera vez y nunca han escuchado estas cosas. Y espero que esto despierte inquietud para que vayan a la Biblia y repasen estas historias que vimos recién, para que conozcan ese Dios grandioso en el cual creemos nosotros, en el cual hemos depositado nuestra confianza y nuestra vida. Y si hay, como decía antes, en esta noche, ya cerrando, principalmente para nosotros, para los cristianos, los que ya somos hijos de Dios, dejarles una palabra de consuelo, decirles que no decaigamos en la fe y en la constancia en las cosas del Señor. Pues el Señor viene pronto. Sin ninguna duda, los acontecimientos que vemos a diario están demostrando de que el mundo se derrumba y que se están cumpliendo las profecías. Y qué bueno que el Señor nos encuentre cuando Él venga, sirviéndole, trabajando firmes en las cosas de Él. No aflojemos, hermanos, estamos en momentos duros y desde ya que sí, hay momentos que nos desinflamos, pero que eso no suceda. Fortalezcámonos en el Señor, ayudémonos entre nosotros, compartamos tiempo entre nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles, alentémosle, no los dejemos solitos, para que puedan ellos apoyarse en nosotros y nosotros también apoyarnos en ellos, para que entre todos podamos resistir. Y ya ahora hablando directamente a aquellos que no tienen al Señor, que quizás en algún momento escuchen este mensaje, que no saben de Dios, que lo acaban de conocer por lo que dijimos nosotros. Invitarlos a que lo busquen, que traten de conocerlo más y que lo acepten en su corazón como una vez lo hicimos nosotros. Y solamente les voy a dejar para cerrar un consejo que le dio Moisés al pueblo, a su pueblo, el pueblo de Israel en Deuteronomio 30. Y ahora sí ponelo, Joaquín, por favor. Y con esto voy a cerrar y lo voy a dejar en reflexión para cada persona que está escuchando y que lo puedan procesar y que busquen a Dios. Que esta misma noche empiecen a buscarlo a Dios, que no dejen pasar este día. Y dice así Deuteronomio 30, desde el versículo 15. Hoy te voy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra, de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Está hablando al pueblo de Israel, ¿no? Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Hoy Dios te está hablando a vos, como le habló en ese momento Moisés a su pueblo, y te está diciendo que elijas hoy, que tenés la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte, entre seguir a Dios y no seguirlo, entre tener un futuro de prosperidad o un futuro de muerte, como lo dice la Biblia claramente. La paga del pecado es muerte, muerte eterna. Así que dejo en esta noche esta reflexión para que te la lleves en tu corazón. Si no conoces al Señor, búscalo, acércate a Él y no dejes pasar este consejo que te da la palabra de Dios en esta noche. Dios bendiga su palabra.